Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Liderando la extinción de los dinosaurios. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast, Liderando la extinción de los dinosaurios. ¿Qué tal, amigos? Pues este es nuestro segundo capítulo y hoy tenemos un gran maestro de muchos políticos. Menos mal que no me dijiste dinosaurio. Formador de cuadros y justo romper, ¿no? con esa narrativa que existe, porque creo que no está bien el decir hay que depurar todo y insertar todos, ¿no? Sino tenemos que generar esa amalgama entre experiencia y juventud. Y qué mejor que platicar con Paco Fraile, quien ha sido un gran amigo mío en los últimos años. Hemos tocado bases sobre qué se requiere para mejorar este país. Pero sin más preámbulo, pues quisiera darle la bienvenida a Paco. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Bien, Ricardo, muy bien, Natalia. Gracias Mucho por gusto estar aquí. Y me encanta que los jóvenes pregunten ¿qué carambas hacemos los que tenemos más edad y seguimos tercos en esto? Y la verdad es, a mí no se me ha acabado la pila. Cuando me bajen el switch de allá arriba, pues ya ni modo, pero mientras trataré de hacer un gran esfuerzo por Puebla y por México, permanentemente. Mire, yo entiendo que usted fue uno de los grandes precursores y pilares que consolidaron el PAN pues, en nuestro estado. Y yo tengo una duda. ¿Usted qué veía en ese tiempo en los jóvenes líderes? O sea, ¿cuál era esa aspiración que tenía? Y conforme han pasado los años, esos jóvenes que usted pues, fue su maestro, ¿cómo ha visto que han cambiado su esencia y su manera de trabajar por el estado? Primero, cuando empiezo a recorrer todo el estado, en donde no había presupuesto para el Partido Acción Nacional. No existía eso. Eso se dio prácticamente cuando yo salgo de presidente estatal del partido, es cuando se recibe la primera administración, en donde se acepta por el partido lo que el gobierno señalaba para los partidos políticos. Pero al recorrer el estado, yo lo que encuentro es una cultura que hasta la fecha me parece que está en el fondo del corazón de no solo de los poblanos, sino de México completo, de una que se quedó como un sello, el Partido Revolucionario Institucional. Decía Carlos Castillo Peraza que prácticamente todos los panistas y no panistas, todos los ciudadanos, traíamos en el fondo un priismo que si dejábamos crecer, pues nos metía en serio en la propia línea que el Partido Revolucionario Institucional marcó para México. No en balde, de 1929 a la fecha, es la primera vez en la historia que un priista no va a jugar la presidencia de la República como priista, Claro. que es con Xóchitl. Pero la verdad de las cosas, este esfuerzo era entender que esta cultura había que romperla. Y entonces teníamos elecciones cada año y medio. Pero yo sabía que cada año y medio, porque estaban desfasadas las elecciones, no como ahora que están completas todas en una sola jugada y dentro de 3 años otra vez, a excepción de la presidencia y senaduría. Esto representaba que cada año y medio había una posibilidad de rompimiento de alguien dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y esa fue mi apuesta inicial. Y al mismo tiempo ir a buscar jóvenes. ¿Dónde? En las universidades, en la UAP, en la incipiente UPAEP, en la UDLA, que había en ese momento, no recuerdo si la Ibero ya también estaba o estaba por funcionar, pero busqué en la preparatoria, en las universidades, la posibilidad de que los jóvenes pensaran en la política.
pero pensaran en la política no al estilo del PRI, sino a través de una doctrina de partido diferente. Creo que lo logramos. Creo que muchos de los que en ese momento logré empujar, pues para mí es satisfactorio, incluso el abrirlo a la sociedad. Por ejemplo, le abrimos el espacio a un Jorge Osejo Moreno, que había estado de presidente de Coparmex Nacional, y lo invitamos a formar parte, y fue un excelente legislador, como senador y como diputado, extraordinario, de los de primera. Una Ana Teresa que venía de la cívica femenina. Es decir, nosotros pensábamos en los otros, en crecer, no enconcharnos. Sí, se enconchan en función de A, en función de B, en función de C, en lugar de abrirse a la sociedad. Pues este año, cada año y medio, un pedacito. Desgajo, por ejemplo, una parte muy interesante con Raimundo García, que fue un extraordinario legislador también y un analista político. Hoy me hace falta. Siento que me está faltando ese consejo, esa sabiduría. Él era de Acatzingo. Y compitió contra Armenta. Estaba jugando por el PRI para ser presidente municipal. Okay. Y se hacen una serie de jugadas, las que acostumbraban en aquel tiempo. Pero lo más interesante para mí fue que al jalar a estas personas y hacerle un meeting cada semana, el día de plaza, a Armenta durante 2 años y luego continúan a Teresa un tercer año, fue una disciplina muy interesante, un contacto con la propia sociedad, porque lo hacíamos en el mercado que estaba enfrente de la presidencia municipal. Paco, tú mencionaste algo muy importante. Empezaron sin presupuesto. ¿Tú crees que el presupuesto de los partidos ha sido lo que ha venido mermando la vida democrática dentro de los mismos? ¿Por qué? Porque cuando tú empezaste a trabajar para Acción Nacional era un tema de convicción. Y hoy parece que los partidos políticos se agrupan o se enconchan para no perder ese botín. No sé si creas que ese pueda ser la causa de la putrefacción o de la descomposición que existe en las vidas partidistas y de la cerrazón a nuevos ciudadanos, a nuevos cuadros y a participación ciudadana, porque al abrir espacios de poder a gente que está fuera de las estructuras partidistas, eso implica un riesgo, porque implica que las causas de la gente verdaderamente estén representadas y ya no sea nada más un tema de simulación política. ¿Crees que el presupuesto haya sido, sin duda fue un aliciente para abrir la democracia, pero ahora pueda ser la misma arma la que está matando la propia democracia, ese presupuesto que recibe? Sí, mi respuesta inicial iba a ser en el sentido de un sí, pero si digo un sí, entonces los que rompieron con el Partido Acción Nacional el día que aprobamos en el Consejo Nacional, que me tocó aprobarlo también, el presupuesto, porque fue a través del Consejo, como se le dice al gobierno, aceptamos porque ya hay reglas que se van a entregar las cosas correctamente, porque antes los gobernadores y todo pues jugaban por abajo y daban prebendas, entre otras taxis. Si yo te dijera sí, ellos tenían entonces razón, porque ellos abandonan el Partido Acción Nacional, entre ellos Bernardo Batis, que luego llega a ser procurador con AMLO, precisamente en lo que era el Distrito Federal y hoy la Ciudad de México, y con un González Xismal, que llega a ser incluso diputado ya de otra fracción parlamentaria, y que sin embargo cuando los escuchabas decías, estos siguen siendo de aquí. Yo, por ejemplo, con lo que es directamente Bernardo Batis, que ha estado y que sigue en Morena, pues yo te sigo diciendo que yo lo siento panista a ley. Oye,
no le dejamos más alternativa, es probable que haya tomado la decisión en función de decir, oye, aquí no tengo cabida, me voy a otro lado. Y está en su derecho. Pero no, yo no creo que el dinero nos pervierta. Nos pervierte el dinero que no sabemos de dónde viene y que sí circula de una forma u otra entre candidatos y otra serie de gentes. Ese es el que se debe de preocupar uno. El que es oficial, el que es ordenado, hay que entregar cuentas. Si se gasta un peso, hay que entregar cuentas. Y se revisan las cuentas. Y la revisa 2 veces. Una, el partido, y la otra, el Instituto Nacional Electoral. Por consiguiente, ahí una falla en ese sentido, hay un reclamo al partido, que tiene una particularidad del INE. No se complica. Me debes tanto y se cobra en las siguientes administraciones. A lo mejor te da chance de que en lugar de cobrártelo de un solo trancazo, te lo cobra a meses sin intereses. A meses sin intereses, si tú quieres poner, o a pagos chiquitos. Son el Electra de las elecciones. Efectivamente, pero la verdad de las cosas, siento que no. El dinero que no controlamos, el dinero que de repente entra y se vuelve una fiesta, es el que me preocupa. Oiga, y usted también comenta algo muy importante en relación al individualismo que hoy se vive dentro de todos los partidos. ¿Usted qué opina sobre hacer unidad? Que yo siento que es lo que le hace falta a nuestro Estado para darle continuidad a todos estos proyectos y realmente haya una transformación dentro del Estado. No puede haber Estado, no puede haber crecimiento si no pensamos en la unidad. Pero la unidad tiene una particularidad. Tiene que ser dentro de la ley, no fuera de la ley. Porque yo me puedo unir con X, Y y Z mafiosos y hacer maldades, sino que tiene que ser una decisión de fondo de acuerdo a la ley y de acuerdo a principios. Si tú piensas en A o piensas en B o piensas en C, eso es lo de menos. Tú tienes cualidades y particularidades que nos hacen falta a los demás y esos son bienvenidos. Pero el problema es cuando entran las ideologías. Es que tú eres de derecha, es que tú eres de izquierda, es que tú eres de intermedia, estos es que son los que nos hacen muchísimo daño. Acepta al otro como es. Aceptar al otro como es cuesta mucho trabajo, pero también a la vez hay una exigencia seria para la unidad. Respétame. Claro. Porque yo puedo aceptar que A o que B no piensen como yo o actúen diferente a mí. Pero no me pueden estas personas obligar a que yo acepte cómo son a como dé lugar. Claro. Ese es otro cantar. Y ahí es donde viene la diferencia sustancial de poder hacer política verdadera. La política implica diálogo. Paco, y volver al diálogo. Ya que mencionas esta parte del diálogo y de reconocer esas diferencias, para concluir, a mí me gustaría que pues, nos pudieras como dar los puntos finos de lo que necesita Puebla pues, para construir esa unidad, ¿no? Y a partir del reconocimiento de esas diferencias, ¿no? Pero que necesitamos ir cabildeando, ¿no? O sea, necesitamos ir viendo qué sí sirve, no quitar todo de tajo. ¿Cómo construirás esa unidad? ¿Cómo debe de aplicarse el liderazgo para construir ese diálogo? Lo primero, hablar con la verdad. ¿Es así o no es así? No, yo tengo otros datos, porque entonces ya no dialogamos. Ya me impusiste a mí una forma de dialogar.
o de quieres que yo acepte lo que tú tienes. No, yo pienso que es A, tú piensas que es B. Vamos a ver quién tiene la razón. Y en este buscar la verdad siempre tendrá que haber puntos de contacto en donde coincidimos. ¿Y qué buscamos en particular? Tender la mano al otro por adversario que sea. Cuando tú entras a una contienda pensando en que vas a ver enemigos, actúas como enemigo. ¿Qué buscas en el otro? Destruirlo. No, una contienda política no es para destruir al otro. Una contienda política es para decir, yo soy así, tú eres así, yo le hago mejor al país, yo le hago mejor a la ciudad, yo le hago mejor al Estado de lo que tú estás proponiendo. Por eso es la urgencia del diálogo. Los diálogos muestran la fortaleza y las debilidades. Y luego hay que tener muchísimo cuidado a quienes sumas al gabinete. Quienes forman contigo el grupo más cercano. El grupo más cercano manda las señales inequívocas de que se va a ir en una dirección o se va a ir en otra. Y hacer de esa manera las cosas enriquece enormemente la política. Y la otra, no siempre yo tengo la razón. El otro puede tener la razón. ¿Y por qué no analizar lo que el otro está planteando? Por fortuna, llegamos a un debate, hubo debates. Para mí se lució Beatriz, y te lo digo de corazón. Beatriz Paredes tiene la gracia de ser gente de Estado. No en balde fue gobernadora, diputada, senadora, en fin, embajadora, etcétera. Tiene un background enorme que permite decir, vale la pena que esta mujer se incorpore a un gobierno en donde tenemos que ir todos sumando a esta situación, pero respetando también al otro. Porque el otro no se va a ir, se va a quedar en el país, sino se trata de cómo todos nos sentimos incluidos. Esa es la gran diferencia. Y este es el reto de México en este momento y el reto de Puebla. Muchas gracias, querido Paco. Muchísimas gracias. Pues, gracias a ustedes. Pues ya escucharon los consejos de uno de los políticos de más renombre, más conocidos, y que sin duda si hiciéramos una estadística de kilómetros caminados, Paco estaría en la parte de arriba de ese ranking. Ojalá y podamos tener a Paco más seguido por acá, que podamos seguir aprendiendo de él como de muchos otros grandes de la política poblana. Y pues nos vemos en nuestro próximo capítulo. No se lo pierdan este próximo miércoles. Fuerte abrazo. Liderin no se hace responsable de las opiniones expresadas en este podcast.